¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera clase de elementos de comunicación. Es una clase, creo yo, más bien breve, introductoria, y que nos permite aproximarnos a, por lo pronto, eh, dos elementos y dos antecedentes, ¿no? Digo dos elementos porque por un lado tenemos una aproximación a la retórica, es decir, aquella organización del discurso, pensar el discurso como algo que podemos nosotros no solo manipular, sino estudiar, analizar, ¿sí? Por supuesto también obtener ventajas de ese estudio. No, aquí me estoy refiriendo claramente a la retórica de Aristóteles. Y el otro elemento tiene que ver con la relación entre las cosas y las palabras. Bueno, aquí aparece obviamente la relación a Foucault, pero no viene por ahí, sino por el lado de Platón, preguntándose a partir de sus experiencias y sobre todo de la influencia que tuvo Sócrates en él, la relación entre los nombres y las cosas, algo que recuperará ni más ni menos que la lingüística con Saussure y toda la semiótica, y son cuestiones que indudablemente impactan de lleno en la construcción del campo de la comunicación, el campo de los estudios o de las problemáticas que aborda la comunicación. Entonces digo, ustedes van a advertir que empezamos por allí. Por supuesto que habría otras formas de hacerlo, pero a nosotros nos interesa porque nos parece que nos permite entender que en realidad los asuntos de comunicación no son algo del siglo XIX y del siglo XX, si bien han cobrado una relevancia enorme y eso no está en discusión, digamos, pero sí que hay cuestiones relacionadas con el lenguaje, con las ideas, con la expresión, que indudablemente vienen de lejos, como podrán advertir. Y la otra parte de la clase es la mención de las escuelas y de las corrientes que iremos analizando. A ver, es solo para contarles un poco más de qué se van a tratar las próximas clases. Como verán ustedes, no hay información al respecto, pero no se trata de una omisión, de un error, sino de que pretendo ir paso a paso. Entonces, por ahora, centrémonos en comprender estas cuestiones que plantean tanto Sócrates como Platón y ir entendiendo de alguna manera cuáles son las preguntas, cómo se va conformando el campo de la comunicación, y después sí, ya a partir de la próxima semana probablemente vayamos para autores más clásicos, aunque vaya si son clásicos Sócrates y Platón, pero claramente corresponden mucho más al campo de la filosofía. Y aquí entramos en una discusión que es cuál es el campo de la comunicación y sus autores y demás, pero esto es algo que seguramente iremos viendo en el transcurso de la cursada. Sin más entonces, les envío un cordial saludo y podrán advertir que además de la clase yo la pongo en PDF para que si hay alguien que no pueda leerla, aunque a veces hay algunas pequeñas diferencias, sobre todo las diferencias también tienen que ver con que a veces el comentario de un video y ahí no está en el PDF porque tampoco puedo poner el video y la captura de la imagen no suma nada. Y les decía también está el PDF. El PDF, la clase y también un foro de dudas. Para que no están obligados a responder, a participar, ni tampoco pretendo que si alguien participa, alguno de ustedes o alguna de ustedes salga a responder. No se preocupen. Cuando haya un foro de actividad obligatorio, se los mencionaré específicamente, ¿sí? Seguramente con anticipación para que ustedes ya una semana antes se vayan preparando, ¿sí? Así que por ahora solo tenemos el foro de presentación, un foro de dudas por si hay alguna duda, y la clase. Les envío un cordial saludo y estamos en comunicación y seguramente nos encontraremos el próximo jueves. Adiós.